Episodio 1. Enoc, el hombre que caminó con Dios. A un tiempo que las crónicas llaman antediluviano, aparece un hombre que corta el tejido de la historia como un rayo, Enoc, hijo de Jared, padre de Matusalén, un hombre cuya vida, aunque registrada en pocas líneas, desafía la comprensión. Estamos en una época que, para los estudiosos que intentan fecharla, podría situarse en miles de años antes de Cristo, en un mundo arcaico de ríos y cielos vastos. Pero aquí, en esta historia, las fechas importan menos que los actos, la caminata, la palabra, el paso que cambia todo. Enoc vive en la tensión de la subsistencia, se cultiva la tierra, se narran linajes, se miden edades. Su nombre aparece en genealogías que las comunidades recitan y memorizan. Enoc, el que anduvo con Dios, en un mundo donde las edades de los hombres se cuentan como epopeyas, con genealogías que encadenan patriarcas y generaciones. Enoc destaca porque su final no es muerte común. Los ancianos de su clan recuerdan los años no como números, sino como estaciones de una vida que mira hacia el cielo. Imaginemos a Enoc, no es un rey ni guerrero, es alguien de caminar firme, de mirada fija en lo alto. La Biblia registra que vivió 375 años, 375, una cifra que resuena con simbolismo celeste. ¿Fue ese número una señal, un vínculo con los ciclos del cielo, o la manera humana de traducir una vida extraordinaria? Lo que relatan las voces antiguas es menos la cronología que la calidad. Enoc caminó con Dios. Esa frase, simple en su economía, contiene una revolución interior. Enclaves, toldos y cuevas se convierten en aulas improvisadas. Enoc no solo camina, transmite. Enseña a su gente a leer signos en el cielo, a contar estaciones, a interpretar signos morales. Los relatos imaginan a Enoc como puente entre la sabiduría primitiva y una intuición moral nueva. Instrucciones sobre justicia, sobre vivir en comunidad bajo principios que, según la tradición, viven de lo alto. Es en esos intercambios donde se forja su autoridad, no por dominio, sino por coherencia. Contexto histórico, la narrativa bíblica sitúa a Enoc en una época de crecimiento humano, poblaciones que se dispersan, se organizan, intercambian saberes y, a veces, se alejan de la ética de los primeros días. No es un contexto vacío, hay tensiones sociales. Cuando las sociedades se expanden, aparecen desigualdades y prácticas que rompen la armonía. Enoc camina en medio de estas mutaciones. Sus advertencias y su vida ejemplar son, según la lectura, un contrapeso, una llamada a permanecer íntegros en medio del desorden. El núcleo de la historia es la relación, caminar con Dios. ¿Qué significa eso? Para nosotros y para la tradición que seguimos, es una forma de presencia, una vida moldeada por la atención constante a lo trascendente. En la soledad de la noche, Enoc observa el cielo como quien espera respuesta. Sus pasos no son de resignación, sino de diálogo. Una moral encarnada que desafía lo superficial y exige coherencia. No todo es contemplación. La comunidad enfrenta conflictos, disputas por agua, por territorio, por honor. Enoc interviene no con espada, sino con palabra. Su liderazgo es pastoral y confrontador. Denuncia la injusticia y reclama restauración. Los relatos posteriores lo describen como un reformador intuitivo, alguien que, sin aparato de poder, provoca cambios porque su autoridad nace de la ejemplaridad. Parte de la huella de Enoc es textual y simbólica. Tradiciones orales y quizás inscripciones rudimentarias que transmiten su pensamiento. Si bien la Biblia ofrece una mención breve, la memoria comunitaria amplía. Discursos, admoniciones, sentencias, es posible imaginar que esas palabras circularon como semillas, germinando en generaciones que buscaban un sentido frente al caos. La tradición más amplia, fuera del canon, recoge aún más acerca de su enseñanza, pero hoy nos atenemos a lo que la Escritura registra, dejando espacio a la imaginación histórica. La genealogía lo conecta. Enoc es padre, Matusalén, cuya descendencia lleva la historia hacia Noé, aparece como fruto de esa línea de vida. Hay una responsabilidad doméstica, una formación de carácter que se transmite. La narración sugiere que en el seno familiar se consolidan las enseñanzas, no solo sermones públicos, sino modelos domésticos de fidelidad. Ese entramado de relaciones hace posible que sus valores sobrevivan
más allá de su propia vida. Enoc en la asamblea, su palabra tiene peso. Los cronistas dicen que caminó con Dios, y esa caminata se vuelve visible en el modo en que habla a su gente, en la coherencia entre su discurso y su acto. Sus frases son cortas, sus llamadas a la justicia y la piedad hacen eco en quienes lo escuchan. No todos respondieron igual, hubo resistencia, burlas, incomprensión. Los grandes cambios sociales raramente progresan sin fricciones. Enoc lo sabe y, aún así, persiste. Llegamos al momento que la tradición bíblica no detalla con florituras, pero que transforma toda la historia. La partida de Enoc. La Biblia lo declara en una línea que estremece. No fue hallado porque Dios lo llevó. ¿Qué significa eso? Una traducción literal de ascensión, una metáfora de muerte temprana o una señal de elección divina. Para quienes escuchan la historia, no es un cierre sino una puerta. Enoc no se desvanece en silencio, su ausencia se convierte en desafío. La noche en que Enoc se va, el pueblo cuenta con sombras que alargan y un rumor que atraviesa los valles. Las versiones se bifurcan. Unos dicen que vio al rostro de Dios, otros que encontró un misterio más antiguo. Lo cierto, según la Biblia, es una frase breve y tajante. Enoc fue trasladado. Esa línea simple y contundente abre preguntas que desafían a la razón humana. ¿A dónde fue Enoc? ¿Qué vio en lo alto? ¿Fue eso una promesa para los que permanecen? ¿Una muestra de caminar con lo divino puede truncar las reglas ordinarias de la historia humana? La luz que ascendió aquella noche no dejó restos, solo preguntas. Hay libros que hablan más de esto, pero ¿cuál es la verdad? Si este relato te moviliza, no te quedes sin silencio. Suscríbete y marca la campanita para no perder el próximo episodio donde iremos más allá de la línea escrita y exploraremos las tradiciones antiguas, los textos apócrifos y las huellas arqueológicas que intentan explicar lo que pasó con Enoc. Comenta abajo qué crees que vio Enoc en lo alto, comparte este episodio con alguien que ame los misterios antiguos y ayuda a que más personas se unan a la búsqueda. Tu curiosidad mantiene viva la historia. Episodio 2. Enoc y los vigilantes, ecos de un mundo oculto. La desaparición de Enoc, aquel enigmático, fue trasladado, registrado por la Biblia, dejó un vacío imposible de ignorar. Las generaciones posteriores no se conformaron, querían saber más, querían entender cómo un hombre pudo caminar tan cerca de Dios que la muerte no lo alcanzó. Así nació, siglos después, una tradición que se expandió como fuego en noches frías, la tradición del libro de Enoc, una colección de relatos, visiones y encuentros que buscan llenar el silencio que la Biblia deja a propósito. Aunque no forma parte del canon, su influencia es monumental. Hoy nos adentramos en ese territorio. Las comunidades antiguas hablaban de libros escritos por Enoc mismo, textos sólidos y extraños donde se narran visiones del cielo, mensajes divinos y juicios cósmicos. No sabemos si Enoc realmente escribió tales palabras. Lo que sí sabemos es que los pueblos que vivieron después intentaron capturar su voz en pergaminos. Para ellos, Enoc no era solo un antepasado, era un mensajero, un viajero entre mundos, un hombre que subió y volvió con secretos. Los textos extrabíblicos describen una experiencia casi cinematográfica. Enoc siendo elevado al cielo por seres resplandecientes, llevándolo a cámaras celestiales donde se registran los actos de los hombres. Aunque no podemos afirmar la historicidad de estas visiones, sí podemos notar algo. La humanidad siempre ha sentido que Enoc vio algo que excedía este mundo. Y entonces aparecen ellos, los vigilantes, ángeles encargados de observar, no intervenir, custodios silenciosos del equilibrio entre lo divino y lo humano. Pero algo ocurrió. Los relatos cuentan que algunos vigilantes cruzaron un límite prohibido, descendiendo a la tierra, atraídos por las hijas de los hombres. De esta desobediencia nacieron criaturas híbridas, gigantes poderosos que alteraron el orden. Enoc, en estas visiones, se convierte en juez, mensajero y defensor de la humanidad. Los gigantes, conocidos como Nefilim, llenaron de violencia el mundo, alimentaban su fuerza destruyendo cosechas, dominando territorios, alterando la vida cotidiana. Las aldeas vivían con temor constante. Esta parte no aparece en la Biblia. En Génesis 5
pero sí conecta con otras tradiciones antiguas que intentan explicar el deterioro moral que conduce finalmente al gran diluvio. En esta tradición, Enoc se vuelve intercesor. Los vigilantes caídos, arrepentidos y temerosos del juicio, piden a Enoc que eleve su ruego ante Dios. Él es el puente, el emisario, el único que puede entender el peso de las dimensiones espirituales y la fragilidad humana. Su vida se convierte en un viaje constante entre dos mundos. Enoc asciende y presencia escenas que desafían la lógica humana, salas donde se escriben los destinos, estancias donde se guardan secretos del cosmos, lugares donde el tiempo fluye como río. El documental recrea estas visiones no como afirmaciones literales, sino como representaciones simbólicas de lo que estas culturas querían expresar, que Enoc vio lo que nadie más vio. Históricamente, estos textos moldearon el pensamiento de judíos del Segundo Templo, influyeron en escritos cristianos primitivos y hasta aparecen citados en la carta de Judas en el Nuevo Testamento. La figura de Enoc se convirtió en un puente teológico, un hombre entre hombres, pero también entre ángeles y misterios. Las visiones dicen que Enoc volvió temporalmente para enseñar a su pueblo lo que vio. Sus ojos ya no eran los mismos, llevaban el reflejo de un tribunal eterno. Sus palabras eran advertencias, consuelos y profecías. La gente comenzó a verlo como alguien marcado por lo divino, alguien que ya no pertenecía completamente a este mundo. Se le atribuyen escritos que contienen cálculos astronómicos, meditaciones morales y juicios apocalípticos. Muchos estudiosos creen que estas tradiciones reflejan la fascinación humana por el movimiento de los astros y el deseo de conectar ciencia primitiva con fe profunda. Enoc se vuelve un símbolo, la unión entre conocimiento y misterio. El juicio de los vigilantes, según estas narraciones, es devastador. Enoc observa cómo el equilibrio debe restaurarse, los gigantes son derrotados, los vigilantes caídos son encadenados en abismos. Todo esto forma parte de un ciclo mayor, el ciclo que prepara el escenario para un evento que cambiará la historia humana, un evento registrado mucho después, el diluvio. Pero antes de que este juicio llegue, Enoc recibe una revelación aún más profunda, algo que no solo involucra a ángeles o gigantes, algo que toca el destino de toda la humanidad. Una noche, mientras contempla el cielo que conoce tan bien, una voz lo llama por su nombre, una voz que no pertenece ni a la tierra ni al cielo. ¿Fue una advertencia, una instrucción divina o el anuncio de su final o su comienzo? Si esta parte de la historia te sorprendió, entonces lo que viene te va a estremecer. Suscríbete, activa la campanita y comenta qué crees que Enoc escuchó en esa noche. Comparte este episodio con alguien apasionado por los misterios bíblicos. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando las piezas olvidadas de esta historia sagrada. Episodio 3. El mensaje del cielo, la última misión de Enoc. La noche en la que la voz llamó a Enoc por su nombre no fue una noche común. El aire se volvió más frío, como si el cielo contuviera la respiración. Para las antiguas comunidades, esta escena marcaba un punto de quiebre, el momento en que un hombre deja de ser solo hombre para convertirse en mensajero. Enoc eleva sus ojos y el mundo entero parece inclinarse con él. La voz no pertenece a humano alguno, ni a los vigilantes. Es una voz mayor, profunda, eterna. La voz habla, no con palabras humanas, sino con comprensión directa al corazón. Enoc escucha un mensaje que trasciende la lógica terrenal. El caos se acerca. El mundo, corrompido por gigantes, por injusticias crecientes y por corazones endurecidos, se precipita hacia un juicio inminente. Enoc no recibe una amenaza, sino una misión. Debe advertir, corregir y preparar. Su vida hasta este momento ha sido una escuela, ahora será una sentencia viviente. Enoc comprende algo que muy pocos han comprendido. El cielo observa, pero también actúa. Los vigilantes fieles aguardan la orden divina, los caídos temen lo que viene y la humanidad camina ciega. Enoc siente el peso de convertirse en intermediario entre mundos. Él ya no pertenece completamente a la tierra, pero tampoco se ha desprendido aún de ella. Cuando el sol del nuevo día toca la tierra, Enoc ya ha cambiado. Su rostro refleja una mezcla de urgencia y serenidad. Ahora sabe que los días de la humanidad están contados y sabe también que debe hablar.
Aunque muchos no quieran escucharlo, los sabios del clan ven en él algo nuevo, algo inquietante, como si hubiera traído polvo del cielo en sus ropas. Enoc convoca a la comunidad, su voz es clara, penetrante. El Altísimo ha hablado, el camino del hombre se ha torcido y el tiempo se agota. Algunos escuchan con respeto, otros con burla. Los más jóvenes ríen, los viejos fruncen el ceño, pero hay algo que nadie puede negar. Sus palabras atraviesan el pecho como una flecha invisible. La idea de un juicio no es nueva, pero Enoc lo anuncia con una certeza que hace temblar. Habla de aguas que caerán del cielo, de tierras que se abrirán, de gigantes que caerán bajo su propio peso. Para la mayoría es imposible imaginar tal cosa en una era donde nunca ha llovido una destrucción así, pero Enoc no titubea. Durante años enteros contados en estaciones y cosechas, Enoc se dedica a enseñar y advertir. Habla de justicia, de rectitud, de volver al camino correcto. Su vida se convierte en un sermón en movimiento. Su misión no es amenazar, sino preparar. Él sabe que su labor no es evitar lo inevitable, sino encender la luz donde la oscuridad avanza. Pero no todos quieren escuchar. Algunos lo consideran un loco, otros un mensajero de desgracias. Las tensiones en la comunidad aumentan, surgen discusiones, divisiones, acusaciones. La misión de Enoc es a la vez espiritual y profundamente humana. Enfrenta la resistencia de corazones cerrados, la burla de los jóvenes insolentes, el miedo de quienes intuyen que tal vez él dice la verdad. En noches solitarias Enoc habla con Dios. No busca respuestas fáciles, solo busca fuerza. El peso de su misión es indescriptible. Aunque camina entre hombres, ya no se siente completamente uno de ellos. Su relación con lo divino se profundiza, su espíritu se afina, su destino se acerca. Con el paso de los años, 300 según la Biblia, Enoc crece en sabiduría. No es solo un mensajero, es un testigo de lo que vendrá. Un hombre cuyos pies ya no parecen sentirse cómodos en la tierra. La naturaleza misma parece reaccionar a su presencia. Vientos repentinos, luces extrañas en el cielo, murmullos en los bosques. Una tarde, mientras observa desde lo alto las tierras donde ha vivido toda su vida, Enoc siente una certeza poderosa. Su misión está cumplida. Ha advertido, ha enseñado, ha intercedido. Ahora queda un solo paso, un paso que ningún otro hombre ha dado antes de él. La tierra tiembla, el cielo se abre y una luz desciende como un puente entre dos mundos. Los animales huyen, los árboles se inclinan, los hombres corren a esconderse, pero Enoc da un paso hacia la luz. ¿Se lo llevó Dios? ¿Ascendió? ¿Se transformó? El misterio está a punto de revelarse. Si esta escena te dejó sin aliento, espera lo que viene en el episodio final. Suscríbete, activa la campanita y deja un comentario. ¿Qué crees que sucede cuando Enoc atraviesa esa luz? Comparte este episodio con alguien que ame los misterios antiguos. Tu participación mantiene viva esta serie y nos impulsa a revelar lo que nunca se cuenta. Episodio 4. La ascensión final de Enoc y el legado que cambió la historia. Después de años de advertencias, de mediaciones con los vigilantes y de proclamas que sacudieron aldeas, Enoc llega al umbral final de su historia humana. No hay trompetas ni multitudes. Su salida es de intimidad, como la consumación de una vida que ha sido entregada por completo. La tradición que hemos seguido, la Biblia y las memorias posteriores, registra la frase que todo lo resume. Enoc fue trasladado. Pero cuando la luz comienza a alar la sombra de su figura, lo que ocurre no es solo un hecho físico, es la culminación de una transformación espiritual que detonará consecuencias para generaciones. Sus manos cuentan historias, sembró, consoló, reprendió, enseñó. Ahora, antes de su partida, hay un gesto final que pocos vieron y que luego se convirtió en leyenda. Enoc alza las manos al cielo como quien entrega una ofrenda. Es un acto simbólico, no de huida, sino de entrega, y en esa entrega radica su autoridad. No es el abandono de la vida, sino la consumación de su caminata con lo divino. A continuación, la comunidad reacciona. Algunos se acercan con miedo, otros con una curiosidad virulenta. Hay quienes creen haber visto una apertura en el cielo, otros solo un resplandor y la ausencia. Los relatos orales se bifurcan, unos dicen que la tierra tembló, otros que el aire cantó. Lo que sí permaneció inalterable fue la sensación de que algo trascendente había ocurrido.
Lo humano y lo divino habían hecho contacto tangible. Enoc entra en lo que los textos apócrifos describen como cámaras celestiales. Para los guionistas visuales, esto no es un ascenso físico a una sala, sino una inmersión en niveles de realidad donde se revelan verdades. Allí, Enoc no solo contempla registros del pasado y del porvenir, se le muestra el gran archivo del juicio moral, comprende con una claridad que hiela la sangre humana cómo las acciones colectivas configuran destinos. Es la visión que valida su misión. Advertir no es vano. A Enoc le es mostrada la correspondencia entre hechos y consecuencias, como una injusticia que convertirá en eco y como un acto de misericordia reverberará por generaciones. Este conocimiento no es un mero dato, es una responsabilidad. Enoc regresa, o mejor dicho, vuelve a la tierra con la carga de lo visto. No viene con soluciones técnicas, sino con la razón de que la historia humana puede ser leída y, en parte, transformada. Los últimos años de Enoc son una impartición intensa. Ahora habla con la autoridad de quien ha visto tribunales que no pertenecen a la tierra. Sus enseñanzas se vuelven más directas. Justicia, responsabilidad, cuidado del otro, honradez en la palabra. No propone doctrinas complejas, propone prácticas, cómo tratar al vecino, cómo cuidar la comunidad, cómo entender la responsabilidad colectiva. Este legado práctico será la materia prima de tradiciones futuras. La memoria de Enoc sobrevive por la voz. No todos los textos llegan tal cual. La transmisión oral modela, amplía y a veces mitifica. Pero esa misma dinámica garantiza que su mensaje sea vivido, no solo leído. Desde estos círculos surgen los relatos que, siglos después, influirán la imaginación religiosa, la idea de que Dios puede intervenir de forma directa en la historia humana y que un hombre puede ser llamado para ser testigo de ese acto. Históricamente, la figura de Enoc se vuelve un nodo. Aparece en tradiciones de sabiduría, en las letras apocalípticas y en ecos que atraviesan el judaísmo del Segundo Templo y el cristianismo primitivo. Incluso fuera de las fronteras canónicas, su figura inspira textos que intentan articular cómo el cielo y la tierra se comunican. No es exagerado decir que la memoria de Enoc abrió rutas conceptuales para comprender la revelación y el juicio. La frase breve en Génesis la coloca con economía, se vuelve semilla de mito. Enoc no solo ascendió, su ascensión se transforma en modelo, la posibilidad de que el ser humano pueda caminar en coherencia con lo divino. Ese ideal permea comunidades, escuelas de pensamiento y prácticas espirituales. Enoc se transforma en arquetipo, el caminante fiel a quien la historia no alcanza a contener. Hoy, miles de años después, miles y miles de años antes de Cristo, según las estimaciones de los estudiosos que tratan de situar estas historias en la prehistoria humana, la pregunta sigue vigente. ¿Qué significa caminar con lo divino? Enoc se convierte en metáfora para todo aquel que decide vivir con coherencia. Su figura alimenta predicaciones, cursos y debates académicos. El legado de un hombre que fue trasladado se transforma en una invitación permanente. El impacto más real de Enoc no es sobrenatural, es ético y cultural. Sus enseñanzas aplicadas han modelado maneras de vivir, códigos de conducta, narrativas de responsabilidad social, impulsos hacia la justicia. Es una línea invisible que corre desde la colina donde él caminó hasta instituciones humanas que buscan preservar la dignidad. Eso es legado, la transmutación de una experiencia espiritual en hábitos que sostienen sociedades. Enoc desapareció de la vista humana, pero dejó algo más poderoso que su ausencia, una forma de mirar la vida. Su ascenso no resuelve todas las preguntas, no borra dudas ni elimina el sufrimiento. Lo que hace es ofrecer una posibilidad, que la vida humana puede ser un camino de coherencia, que el destino puede ser moldeado por la responsabilidad y que, a veces, una única vida entregada puede transformar generaciones enteras. Lo que vemos no es la gloria de una hazaña aislada, sino la estela de una elección que atraviesa siglos, elegir la justicia, elegir la fidelidad, elegir caminar. Si alguien como Enoc caminó así una vez, ¿qué nos impide caminar nosotros hoy? Si esta historia te tocó, te sentiste el eco de Enoc en tu propia vida,
Suscríbete y acompáñanos en más viajes hacia los misterios que forjaron nuestra cultura y nuestra fe. Deja en los comentarios cuál enseñanza de Enoch crees que el mundo necesita hoy. Comparte este documental con alguien que esté buscando el sentido y si te conmovió, pulsa la campanita para no perder los próximos episodios sobre figuras que, como él, cambiaron la historia con una sola decisión. Camina con nosotros, comparte la luz.